Y la última de las 4 operaciones básicas entre las fracciones es hablar de la división. También hay más de una forma de poder dividir, pero una que es sencilla dice la siguiente forma. Si tengo 2 fracciones y las quiero dividir, conserve la primera tal como está y transforme esa división en una multiplicación invirtiendo la segunda fracción. Como vemos en el ejemplo, 13 dividido 2 está dividido por la fracción 1/4. Entonces vamos a conservar 13 partido por 2, transformamos a multiplicación y la fracción 1/4 se invierte. Entonces me queda 4 partido por 1. Cuando he llegado entonces a tener una multiplicación, ahora bastaría nada más que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Me parece que es una forma bastante simple de entender una división y van a llegar siempre a una respuesta que es satisfactoria. Porque uno de los problemas que hemos visto muchas veces es que cuesta bastante hacer operaciones con las fracciones y he tratado de explicarles la forma más sencilla para que puedan efectuar entonces este tipo de cálculo. Y como ya revisamos entonces las 4 operaciones básicas con las fracciones, revisemos las 4 operaciones básicas con los decimales. Operaciones con decimales. Comenzamos por la suma y o la resta. Vamos a distinguir entonces en decimales del tipo finito y en decimales del tipo periódicos, que son finitos y en este caso puede ser periódicos o anteperiódicos. Si tenemos un decimal finito, para poder sumar con él, simplemente se suman todas las decimales ordenándolos según la coma. El ejemplo tenemos un 2,341, pero el siguiente número era el 51,2. Es decir, los ceros que aparecen aquí se agregaron después, simplemente para llenar esos espacios, porque nosotros ordenamos según la coma. Entonces, según la coma, algunos decimales nos quedan algo así como corridos. En ese caso se rellenan con cero después de determinar la coma, después de la coma, todos los espacios que queden en blanco se rellenan con los ceros, de manera que completemos decimales de un mismo largo. Si el primero decía 2,341 y tiene 3 decimales, y el segundo decía 51,2 y tenía solo un decimal, le agrego los otros 2 ceros y lo mantengo entonces con 3 decimales. Y el tercero era el 0,03. Tenía 2 decimales originalmente, entonces le agregamos un 0 después y ahora tenemos con 3 decimales. Basta entonces ahora sumar verticalmente como siempre hemos aprendido a sumar. Y esta vez entonces ordenamos según la coma. Esa sería la forma en que uno hace una operación suma o resta cuando el decimal es del tipo finito. ¿Qué pasa entonces ahora si ahora vamos a sumar decimales del tipo infinitos, sean periódicos o semiperiódicos? Para poder hacer esta operación es necesario transformar, y siempre lo vamos a tener que hacer, transformar el periodo y el anteperiodo, es decir, en fracciones. Yo no puedo hacer operaciones con los números infinitos. Entonces, cuando estamos operando con números infinitos, transfórmelo primero a su fracción correspondiente y después haga la operación con las fracciones. El ejemplo dice 2,3 periódico, sumado con el número 7,41 periódico. El primero es un decimal periódico y el segundo es un decimal semiperiódico. En ambos casos los hemos transformado según la metodología que corresponda a las fracciones que son los equivalentes a él. El primero lo transformamos entonces colocando el 23 menos 1, el 23 menos 2, porque tenemos un número que no tiene el periodo, así que nos queda en este caso un 21, partido por tantos 9 como periodos tiene. O sea, un solo 9 porque tenemos un solo 3. El segundo se coloca el número completo sin considerar la coma, el 741, y restamos 74. Si se ha olvidado la forma, devuélvase y revise entonces cómo se hace la transformación. Y se divide por un 9 por el periodo y por un 0 por el anteperiodo, que era el número 4. Después que hemos transformado ambos decimales a sus fracciones correspondientes, efectúo la operación entonces como fracción. Como en el ejemplo, la primera
estaba dividido por 9 y la segunda por 90, basta amplificar entonces la primera por 10 y así hemos conseguido que las dos me queden con un mismo denominador común y simplemente sumamos los numeradores. Espero que lo hayan entendido bien. Si no, lo vuelven a repasar entonces la forma en que uno efectúa estas sumas con los números que son periódicos o semiperiódicos. Una segunda operación, las multiplicaciones en decimales. Nuevamente vamos a separar en decimales que son finitos con los decimales que son infinitos. Si tenemos una multiplicación con decimales finitos, por ejemplo, vamos a multiplicar el 5,72 multiplicado por el 21,3. Lo que se hace es efectuar la multiplicación sin considerar las comas, es decir, como si fuese el 572 multiplicado por el 213, común y corriente. Vamos a multiplicar entonces, como todos sabemos multiplicar, y al resultado final le vamos a agregar los decimales. Se suman los decimales de ambos números que están multiplicándose. Como el primero tiene 2 decimales y el segundo tiene 1, entonces la respuesta tendrá 3 decimales. La coma se agrega al final. Y si vamos a multiplicar decimales que son del tipo infinito, igual que en el caso de la suma, tenemos que transformar primero a fracción los decimales correspondientes y después se multiplican las fracciones. Repetimos entonces que los decimales, cuando son infinitos, no se hacen las operaciones con ellos, sino que deben transformarse a su fracción correspondiente y después opera con ellas. El ejemplo tienen el 0,1 periódico y un 1,2 periódico. Ambos fueron transformados de la forma que les correspondía, es decir, con tantos 9 como periodos habían, y después ustedes multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. Y han llegado entonces a una fracción que es la equivalente a multiplicar estos dos decimales. La siguiente operación que nos queda entonces de las 4 operaciones básicas es la división. También tenemos que distinguir en dividir números decimales finitos, como también dividir números decimales que sean infinitos y periódicos. Primero, si vamos a dividir con decimales finitos, como por ejemplo el 0,42 dividido por el 0,3, en ese caso se amplifica cada uno de los decimales de manera de conseguir transformarlo a un número entero. Como el primero se llama 0,42, necesitaría amplificar por un 100 para que lo transforme en un 42. Como dicen, saquemos la coma hacia la derecha. Entonces hay que correr esa coma 2 espacios. Eso significa multiplíquelo por 100. El segundo es 0,3. Si yo multiplico por un 10, claro, me queda transformado en un entero. Pero ese 10 no me sirve para el primero, porque no alcanzaría a transformarlo en un entero. Entonces vamos a multiplicar ambos por el 100. Vamos a amplificar por uno solo, es decir, o elegimos el 10 o elegimos el 100. Con el 10 ya vemos que no me sirve, porque no alcanza a transformar el primer decimal en un entero. Entonces nos quedamos con el 100. El primero se transformó en 42 y el segundo a un 30. Le agregamos los ceros que correspondan de manera que hemos conseguido que los dos números se transformen a enteros. Y después vamos a dividir simplemente 2 enteros. Esa es la forma entonces que efectuamos una división cuando tenemos decimales del tipo finitos. ¿Y qué pasa entonces cuando tenemos decimales del tipo infinito? ¿Qué creen ustedes? Que se deben transformar a fracciones. Vamos a dividir entonces el 1,23 semiperiódico dividido por el 2,3 que es periódico. Los dos fueron transformados a la fracción según la metodología que corresponde y después de eso vamos a dividir fracciones. ¿Y cómo era dividir fracciones? Se conservaba la primera fracción, se da vuelta o se invierte la segunda y hemos transformado a una multiplicación. Entonces finalmente multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, como un pequeño resumen, cuando operamos con decimales, si los decimales son finitos, podemos efectuar la operación manteniendo el decimal. Pero si ellos son infinitos, se transforman primero a sus fracciones y luego se hace la operación con las fracciones. Vamos a ordenar entonces ahora
cómo se ordenan las fracciones y los decimales, porque sabemos que ellos están ubicados en la recta numérica y obviamente tienen algún orden. Ordenemos fracciones. Si nos interesa ordenar varias fracciones a la vez para saber cuál es menor y cuál es la mayor de ellas, en el ejemplo tenemos 1/2, 3/5, 5/4 y 1/6. Son 4 fracciones diferentes que al mirarlas no nos damos cuenta quién es la más grande y quién es la más chica. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Amplifique cada fracción por algún número, numerador y denominador, usamos el mismo número, no necesariamente ese mismo para otra fracción, pero lo que tenemos que hacer es que al amplificarlas, tenemos que conseguir el mínimo común múltiplo entre todas ellas. Los denominadores son el 2, el 5, 4 y 6. Mínimo común múltiplo de estos 4 números es el 60. Entonces, cada una de las fracciones la amplifica, de manera de poder conseguir que los denominadores se transformen en 60. Por ejemplo, la primera, el 1/2, la hemos multiplicado por 30. Si yo multiplico por 30, tanto el 1 como el 2, ella queda transformada en 30 dividido 60. Y así sucesivamente amplificamos cada una de las fracciones hasta que consigamos que los denominadores sean iguales. Cuando hemos logrado eso, basta comparar nada más que los numeradores. Así que es bastante sencillo. Mirando los numeradores, nos damos cuenta que el 10 es menor y la más grande es la 75. Así hemos ordenado entonces las 4 fracciones de una sola vez. Ya sabemos quién es la más pequeña, quién es la más grande y las vamos a poder ubicar en esa recta numérica. Siempre amplificando, consiguiendo el mínimo común múltiplo. Entonces lo estamos volviendo a repetir. Si el mínimo común múltiplo no recuerdan cómo se calcula, vuelva al módulo 1. Ahí aparece entonces la explicación de cómo se consigue ese mínimo común múltiplo. Y si ordenamos ahora los decimales. Si ordenamos los decimales que son del tipo finito, los ordenamos según la coma. Hemos puesto en el ejemplo números que se parecen mucho. 2,34, 2,344, 2,300, etc. Son bastante similares. Sin embargo, unos son más pequeños que otros. Entonces, si usted los ordena según la coma y empieza a comparar decimal a decimal en forma vertical, se dará cuenta que en algún momento uno de los decimales es menor que otro. En el ejemplo, el primer decimal, todos eran un 3. El segundo decimal, todos eran un 4. Pero en el tercer decimal ya aparece entonces una forma de poder decir quién es mayor y quién es menor. El 0 es mucho menor que el número 4 y así nos vamos dando cuenta. Compare entonces decimal a decimal y así va a poder ordenar este tipo de decimales. Si tiene que ordenar decimales que son infinitos, transforme los primeros a fracciones. Y después que tiene las fracciones, las amplifica al mínimo común múltiplo y luego compara sus numeradores. ¿Vale? Espero que les haya servido. Yo sé que los decimales y las fracciones son un tema que cuestan un poquitito, pero vamos a apoyarlos con guías de ejercicio. Vamos a continuar entonces más adelante en la siguiente clase con esos otros números que nos faltaban, ese decimal desordenado que se llamaba irracional. Muchas gracias.